Bueno, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien en estos días de cuarentena que tenemos ya en fase número 2. Y pues el día de hoy les voy a compartir parte de la clase virtual acerca sobre manuales de procedimientos y diagramas de flujos de procesos. Todo esto perteneciente a la unidad número 4 titulada Organización. Como ustedes saben, en la clase presencial, las últimas que tuvimos, estuvimos analizando los distintos tipos de jerarquizaciones, entre ellas el departamento funcional, la departamentalización por productos, el organigrama territorial o geográfico, el organigrama a través de clientes, por proceso, equipos, por secuencia alfabética, y analizamos la tipología de la organización, su estructura funcional, cómo trabaja un departamento staff, y llegamos al punto de los manuales. Y es aquí donde yo quiero iniciar la clase hablando sobre los manuales. Prácticamente estuvimos hablando acerca de la importancia del uso de los manuales para poder ejecutar un proceso de manera eficiente. Dentro de los manuales hablamos sobre el manual de procedimientos. Hay que recordar que la diferencia entre un proceso y un procedimiento son dos puntos diferentes. En uno, en lo que es el proceso, como menciona la diapositiva, contiene los pasos importantes para llevar a cabo la implementación del sistema. Por ejemplo, corte de lámina es un proceso. Lavar un carro es un proceso. El procedimiento contiene el detalle de actividades a realizar por cada uno de los pasos determinados en el proceso. Situar la lámina en la mesa de trabajo, colocar soporte sobre la lámina, etc. Ejemplos de proceso: lavar un carro, cambiar una llanta. El procedimiento sería ya analizar y describir cada uno de los elementos de trabajo. Cuando tú describes cada uno de los elementos de trabajo del proceso, lavar un carro, del proceso, cambiar una llanta, entonces estamos hablando de que estás citando un procedimiento. Entonces, ¿qué es un manual de procedimientos? Es un instrumento de información en el cual se describen en forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para realizar las funciones de una dependencia, entidad o varias de ellas. Por ejemplo, en tu casa, tú puedes crear un manual de procedimientos para cada uno de los procesos que realizas. Si tú eres la ama de casa, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento que ejecutas para el proceso de aseo y limpieza de toda la casa? Barrer y trapear. Barrer el proceso y trapear otro proceso. Y describes cada uno de los elementos del procedimiento para dichos procesos. Otro proceso: lavar el carro de tu casa. Puedes tener un manual de procedimientos. Otro proceso que puedes realizar en tu casa: lavar los baños. Y describir cada uno de los procedimientos que tú ejecutas para poder lavar un baño. Todo en la vida hay procesos. Lo importante es definir cada uno de los elementos que le dan estructura a un proceso de producción. Y en la parte de organización, específicamente en la planeación, organización, dirección y control, exclusivamente en la parte de la organización no solo conlleva la parte de la jerarquización y definir los elementos de trabajo, así como la división del trabajo, sino también proveer a la empresa un manual de procedimientos para que éste sea una guía de cómo se debe de ejecutar las tareas en cada una de las áreas que conforman un sistema, es decir, una empresa. En la solución del caso práctico que ustedes realizaron acerca sobre la creación de un restaurante, los quiero felicitar, pero también encontré áreas de oportunidad en la parte donde ustedes describían de manera detallada cómo iban a ejecutar la planeación, organización, dirección y control. Muchos equipos lo hicieron de manera eficiente. Otros tuvieron área de oportunidad porque escribieron de manera muy general, como que no les ha quedado claro que en la parte de la planeación es definir las metas a corto, mediano, largo plazo. Incluso algunos definieron la misión, visión, valores. Eso fue excelente. Todo lo que incluye la planeación, ¿qué voy a hacer? En la parte de la organización plasmaron su organigrama, su jerarquización y describieron cada uno de los elementos que va a ejecutar cada departamento a través de la división del trabajo. En la parte de la dirección definieron quién de ustedes iba a ser el líder, el director, y qué funciones iba a realizar este. Y en la parte de control definieron qué elementos van a utilizar para asegurarse que lo que se dijo en la planeación se está cumpliendo.
No solo lo mencionaron, sino que describieron qué herramienta de medición iban a utilizar para tal caso. Todo eso es la fase del proceso administrativo. ¿Por qué es importante el manual de procedimientos? Sobre todo si existen trámites complejos que se requiere una descripción detallada de los elementos. Se requiere uniformar el desarrollo de los trámites. Si cuando hay muchos trámites y todos están dispersos, y si yo quiero realizar un solo proceso para llevar a cabo 3 o 4 trámites, lo puedo hacer a través de un procedimiento. Se debe simplificar el o los procedimientos. No es necesario tener procedimiento para todo. Únicamente cuando la empresa se está certificando bajo una ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, hasta para sacar la basura hay un procedimiento y este se debe de documentar. Pero la idea es no tener procedimientos sobre procedimientos. La idea es tener un solo procedimiento que abarque varios procesos para que este sea lo más fácil entendible. Otro punto, el manual de procedimientos apoya la capacitación del personal y procede a automatizar los métodos y sistemas de trabajo. Cuando todo está a través de un manual de procedimientos, decimos que todo está automatizado. Por ejemplo, en las estancias o Secretaría de Salud, para todo hay un procedimiento y se debe de respetar. Por eso son instituciones burocráticas. Recuerden que una de las primicias de la teoría burocrática de la administración es que todo se ejecuta a través de procedimientos. Bueno, ¿y cuál es el contenido de un manual de procedimientos? Pues debe tener una portada de identificación, debe de llevar un índice del manual, la introducción del por qué la importancia del manual de procedimientos, la base legal sobre cuál está fundamentada o sustentada, el objetivo del manual, el procedimiento, el glosario de términos y el índice temático. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de portada de identificación del manual de procedimientos. Se coloca el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, nombre o siglas de la unidad administrativa de la cual se está elaborando dicho proceso, título del manual de procedimientos y fecha de elaboración en su caso, o puede ser actualización. ¿Por qué actualización? Porque los procedimientos también se van actualizando. Pudiera ser que cierto proceso se realizaba de tal manera y ahora ya se actualizó por el formato número tal. Se establece un índice para el manual en general y un índice para cada procedimiento. Aquí pueden ver ustedes el índice del manual de procedimientos y un formato ejemplo de cómo podemos detallar y describir el procedimiento. Observen. Aquí viene el logotipo de la empresa, se hace una descripción narrativa del proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de cambiar la llanta, ¿en qué consiste cambiar un neumático? ¿Quién es el responsable de elaborar dicho procedimiento? ¿Qué área es la responsable? Y el título del procedimiento. Referencia, si hace referencia a otro procedimiento, este mismo procedimiento, el día, mes, año y el número de la hoja. Aquí se escribe como una receta de cocina. Actividad 1. ¿Quién es el responsable? Describe de manera detallada este elemento de trabajo. Horas hombre de la actividad o acumulada. Incluso puede llevar esta opción de colocarle horas hombre, el tiempo en que se va a ejecutar cada uno de los elementos de trabajo. Un punto muy importante dentro del manual de procedimientos, y es aquí donde quiero yo su atención total, es acerca sobre el diagrama de procedimiento. En los diagramas de procedimiento vamos a hablar de los diagramas de flujo, los cuales representan la manera de visualizar el desarrollo de las actividades a desarrollar. En pocas palabras, un diagrama de procedimiento es una fotografía de un proceso, pero a través de símbolos, de manera más rápida, sin tener que leer mucho texto. El diagrama de flujo de procedimiento apoya a este formato que ahorita les acabo yo de enseñar. Por lo tanto, un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. ¿Para qué se usa? Se usan en muchos campos. Para estudiar, para planificar, para mejorar, comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros. El objetivo es ser un diagrama claro y fácil de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes. Ahorita van a ver ustedes la simbología. Aquí pueden ver el uso de los diagramas de flujo y qué símbolos representan cada elemento. Nos vamos a mover a través de flechas.
Las flechas son las líneas de flujo, conexiones o pasos o flechas. Estos pueden ser en horizontal o vertical. Tenemos este símbolo que es el terminador cuando comienza o finaliza el proceso. Aquí lo pueden ver, inicio y fin. El proceso de la actividad, por lo regular, en los rectángulos estos se describen las actividades de manera general, no de manera detallada, si no, no tendría sentido el diagrama de flujo. Los conectores. Conector, conexión con otros procesos. Si este proceso tuviera otra conexión, por ejemplo, acá lo pueden ver, estos son conectores. Quiere decir que este procedimiento, que es el símbolo 1, se repite acá. Quiere decir que si la pantalla funciona, pasa o continúa en esta parte. Para eso sirve este símbolo, que es un conector, conexión con otros procesos. Datos, entrada, salida, información de apoyo. Si a cierto proceso, a cierto elemento de trabajo es apoyado por una entrada o salida, es decir, tiene una base de datos, se le puede colocar al lado este símbolo. Ahorita vamos a ver ejemplos. Decisión o bifurcación. Esto es muy utilizado en informática. Es una condicionante, sí o no. Y la entrada de documento, si a cierto proceso o cierto elemento de trabajo es apoyado por el llenado de un documento, se plasma a través de este símbolo. Y un proceso predefinido, se utiliza este símbolo cuando cierto proceso ya está predefinido, es decir, no se puede uno saltar tal elemento de trabajo. Vean este ejemplo, diagrama de flujo de corte de caja. Cuando un cajero al finalizar su turno va a entregar las cuentas, a esto se le llama corte de caja. Inicio, abrir caja registradora, recopilar notas y bitácora de ventas, contar efectivo. Una vez que hayas contado el efectivo, suma los montos para que estos coincidan con las notas. Es el mismo monto, es decir, el monto coincide con las notas emitidas. Si es sí, entregar al administrador general el corte de caja. Si es no, localizar diferencia entre recibos. ¿Dónde está la diferencia en efectivo? De una vez que se entrega al administrador general el corte de caja, pasamos a firmar el reporte. Noten ustedes que como es un documento, estoy utilizando este símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Y posteriormente terminamos. ¿Qué se utiliza? Este terminador. Vamos a ver otro ejemplo. Regla del diagrama de flujo de proceso. No podemos meter un documento directamente hacia la flecha entre una operación y otra. El documento tiene que estar enlazado directamente hacia la operación. También es incorrecto utilizar este tipo de flechas, este tipo de formato, curvaturas. Aquí sí es correcto, cómo debe salir la condición y debe tener una forma de cómo entrar a la flecha para decir que si es no, se manda a la siguiente actividad. En Telcel, diagrama de flujo del cambio de una pantalla celular. Inicio. Recibes el celular, hay una condicionante, se cuenta con la pieza requerida para la operación. Si es sí, continúa con la reparación. Si es no, regresa al área del servicio, regresa el celular al cliente y termina el proceso. Si es sí, continúo con la reparación, quito tornillos y tablilla del celular, cambio la pantalla por la nueva, armo el celular de nuevo, la pantalla funciona, lo pruebo. Si es sí, termina el proceso. Bueno, si es sí, continúa, no ha terminado. Si es no, regresa a quitar tornillos y tablilla el celular. Si es sí, aquí quiere decir que continúa. Coloco el celular en una bolsita con el nombre del cliente, entrego el celular a la cajera y termino. Noten ustedes que aquí estoy utilizando este símbolo, que es el conector, conexión con otros procesos. Utilicé un conector para moverme de esta actividad hacia esta parte posterior, superior derecha de la hoja. Otro ejemplo. Inicio, edito. En la edición hay una propuesta de un nuevo documento, hay una entrada. Reviso, está bien, apruebo, si no, regreso. Está bien, registro, hay una base de datos de documentos. Una base de datos se representa a través de este cilindro. Difundir un proceso ya determinado, que después que se registra hay que difundir. Ya está predeterminado qué operación se debe realizar. Luego de que difundo, gestiono mejoras
hay propuestas de mejoras que son documentos, reviso la validez del documento, está bien, dar de baja y se registra en la base de datos esa baja, y si no, fin. Un proceso X de un trámite administrativo. Reglas. Siempre vamos hacia abajo, avance, de manera descendente, inicio, actividad A, B, condición, sí o no, actividad C y fin. No podemos hacer esto. Inicio, actividad A, inicio B, regreso, actividad C y fin. Bueno, disculpen, sí, este es un ejemplo de un avance y un ejemplo de un retroceso. Es decir, observen, si la condición es sí, avanzo directamente hasta la parte final. Si es no, retrocedo hacia la actividad B y vuelvo a correr el flujo. Se puede utilizar de las dos maneras. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso en avance y un diagrama de flujo en retroceso. Paso a la actividad A, actividad B, la condición es sí, paso a la actividad C. Si es no, regreso a la actividad B. En este caso, un avance sería de la condición C, me salto el proceso C y directamente me voy al final. Son ejemplos o reglas de un diagrama de flujo de proceso. Vean este ejemplo más detallado de un diagrama de flujo de proceso. Hay un inicio, documento externo. Si es sí, proporciona datos del documento externo para su control y distribución del mismo. Pasa a actualizar datos del documento externo, el elemento 3. Control de documentos y registros, se guarda y pasa directamente al fin. Si es no, si no trae documento externo, hay que realizar un nuevo documento. Si es sí, elaboras el documento. ¿Cuál es el documento? Hay una entrada del formato de documento que es un estándar de codificación T1300-001. Es proceso 6. Si es no, solicita actualización. Se va directamente al acceso del documento para revisión y registra observación del monto. Si es sí, luego se regresa al proceso número 17, realiza el arreglo. Se va al proceso nuevo, revisa el documento. Se va al proceso 10, cumple con los requisitos. Si es sí, perdón, se regresa a llenado de un documento, revisa el documento, ¿está correcto? No, regresa al elemento 1.1, que aquí empieza de nuevo el 1.1, y si es sí, registro de calidad. Si es sí, registra datos de resguardo y almacenamiento, y si todo esto está bien, pasa a la operación final. Este sería un ejemplo más detallado, un ejemplo más complejo de un manual de procedimientos, sobre todo en un sistema de gestión de la calidad. Los más complejos son utilizados ya para la certificación de ISOs, la ISO 9000 o ISO 9001 o ISO 9004. Son ejemplos de certificación de diagramas de flujo de proceso. ¿Qué actividad va a quedar de esta clase virtual que estamos ahorita impartiendo con ustedes? Van a realizar un diagrama de flujo de procesos como los que acabo yo de explicar, de dos procesos: para el cambio de un neumático o de una llanta, y realizar un diagrama de flujo para el trámite de un acta de nacimiento en línea. Esta actividad que ustedes van a realizar del diagrama de flujo del cambio de una llanta y el trámite de un acta de nacimiento en línea es una actividad en equipo. Son 5 integrantes del equipo. Para dicha actividad se sugiere que se realice en equipo. De ustedes depende el cómo se pongan en contacto para la entrega de esta actividad. No se olviden que esta actividad tiene que subirse en formato .pdf. Lo pueden realizar a mano o a través de Word o PowerPoint para la creación de sus símbolos. ¿Qué incluye esta actividad? Esta actividad va a incluir la descripción narrativa del procedimiento. Van a emular este mismo formato y van a describir de manera detallada cada una de las actividades de los procesos que estoy citando. Recuerden, cambio de neumático y trámite de un acta de nacimiento en línea. Van a omitir las horas hombre de la actividad. ¿Sale?
van a emitir las horas hombre, no lo vamos a calcular. Así que eliminen esta columna. Hagan de cuenta que para esta columna no lo vamos a llenar porque no vamos a hacer el cálculo de horas hombre. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Simplemente van a entregar ustedes la pura descripción de cada uno de los elementos de trabajo que conforman su manual de procedimientos. ¿Estamos de acuerdo? Repito, la actividad consta de describir de manera narrativa el procedimiento y presentar su diagrama de flujo de procesos de cada uno de los procesos que acabo de mencionar. En total van a ser 4 documentos. La descripción narrativa y el proceso de cambio neumático, la descripción narrativa del acta de nacimiento y su respectivo diagrama de flujo de procesos. Esta actividad es en equipos de 5 integrantes. 5 integrantes. Si alguien tiene la dificultad de poderse comunicar con sus compañeros o se le facilita más hacerlo de manera individual, no hay ningún problema. Mándelo de manera individual. En la plataforma de Google Classroom donde está cargada esta actividad, aquí vamos a definir la hora y la fecha de entrega. Es importante planear muy bien los tiempos de entrega de esta actividad. Como sabemos, tenemos muchas actividades. La entrega del caso de Amazon, tenemos la entrega del caso práctico ya este día lunes y se le va a sumar la entrega de estos diagramas de flujo de procesos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Espero que así sea. Existen otros diagramas llamados diagramas de flujo de procesos, no diagramas de flujo de procedimiento. Este diagrama es más utilizado en ingeniería, sobre todo cuando lleven ya la materia de ingeniería de procesos, van a ver ustedes este tipo de diagramas más a detalle. Este diagrama tiene el objetivo de eliminar elementos que no agregan valor al producto final. La simbología cambia. Aquí utilizamos círculos. En vez de cuadro o rectángulo, el círculo significa una operación. Cuando una pieza tiene que ser transportada de un elemento a otro o de una estación de trabajo a otra, hacemos uso de las flechas. Y cuando cierto elemento de trabajo se va a ejecutar una inspección, hacemos uso de un cuadro. Cuando en el proceso hay una demora, es decir, un paro del proceso, cuando se tarda más de lo normal, estamos hablando de un símbolo llamado demora. El almacenaje usamos un triángulo invertido. Cuando ciertas piezas tienen que ser resguardadas o protegidas, hacemos uso de un triángulo. Cuando hay alguna actividad combinada, es decir, cuando al mismo tiempo realizas una operación y una inspección. Cuando son dos actividades que se realizan al mismo instante de tiempo, hablamos de una actividad combinada. ¿Cuál es el objetivo del diagrama? Preguntarte, analizar por qué es necesaria esta operación. ¿Por qué esta operación se efectúa de esta manera? ¿Por qué no lo puedo realizar de otra para que sea más fácil? ¿Por qué son tan estrechas las tolerancias? ¿Por qué no podemos nosotros ampliar la variación? ¿Por qué se ha especificado este material? ¿Por qué no lo cambiamos por otro material que es más barato y más fácil de utilizar? A través del 5W y 1H, ¿cuál es la finalidad de la operación? ¿Cómo podría efectuarse mejor la operación? ¿Quién la podría realizar mejor? ¿Dónde podría ejecutarse? ¿Cuándo debería llevarse a cabo? Son preguntas que te invitan a analizar un proceso de producción. De tal manera que el objetivo del diagrama de flujo de procesos es analizar procesos para mejorarlos. Este es un ejemplo de cómo se lleva a cabo la realización de un diagrama de flujo de procesos. Empezar en la parte superior derecha de la hoja, siempre empezamos en la parte superior derecha de la hoja, es decir, de la parte derecha, del lado izquierdo de la hoja, empezamos, parte superior izquierda, empezaríamos por acá. Numerar cada una de las actividades en forma ascendente. En caso de que exista tantas acciones agregadas al ramal principal del flujo en el curso del proceso, asignar el siguiente número secuencial a estas acciones en cuanto aparezcan. En caso de que existan maniobras repetitivas, se formará un bucle o rizo y se hará una asignación supuesta de los números.
Introducir los ramales secundarios del flujo principal por la izquierda de este siempre que sea posible y poner el nombre de la actividad a cada acción correspondiente. Va a quedar más claro todo lo que acabo de leer con el siguiente ejemplo, con este. Inicio, empieza el proceso con un torneado, se registra el tiempo, 12 minutos, se inspecciona los defectos, 3 minutos, hay una demora porque hay que esperar la banda transportadora 15 minutos, hay un transporte que es el almacén de 6 minutos y un triángulo que es resguardo de las piezas que ya están embarcadas y termina el proceso. Observen este diagrama de operaciones de proceso. Observen ustedes. Diagrama de operación del proceso para construcción o elaboración de una mesa para teléfono. Empieza aquí el proceso. Aquí empieza en la parte superior derecha, en este caso. Puede empezar en la parte izquierda o en la parte superior derecha. Este es el diagramal principal, el flujo principal. ¿Estamos de acuerdo? Empieza la cubierta, es decir, la base de la mesa. A cerrar a una longitud aproximada, el tiempo. Unir ambos extremos. Se va numerando cada una de las actividades por símbolo. Enumero los círculos y se enumera por otro lado las inspecciones. De igual manera, si hubiera otros símbolos, se enumeran por tipo de símbolo. Unir ambos extremos, cepillar la medida, cerrar la longitud definida, hay una inspección, lijar todos. Una vez que elijo toda la parte de la cubierta, se tiene que unir con el larguero. A cerrar una longitud aproximada, unir una orilla, cepillar la medida, a cerrar a la longitud definitiva, comprobar todas las dimensiones, lijar todo y pasa a la operación 11, ensamblar los 4 largueros en la cubierta. Se está ensamblando la unión de los 4 largueros directamente a la cubierta de la mesa. De ahí pasa la siguiente operación, las patas. A cerrar una longitud aproximada, unir 2 orillas, cepillar la medida, a cerrar a la longitud definitiva, comprobar todas las dimensiones, lijar todo y se une, se le agrega 8 tornillos y se ensambla ya todo, las patas completas a la unión del larguero con la cubierta. Hay una inspección, hay una entrada de material que es laca transparente. La operación 18, aplicar por rociado una capa de laca transparente, lijar por completo, barniz de laca para pistola, aplicar una capa de barniz, inspección final y listo. ¿Cuántas operaciones? 20. Inspecciones 5. Tiempo total. Esto es una fotografía del proceso de producción de las mesas para teléfono. Y el objetivo es analizar qué elementos de trabajo estos que están acá no presentan un valor agregado al proceso final y por el cual nosotros tenemos que analizar para poder eliminar y así tener un proceso eficiente. Este es un ejemplo de un equipo de trabajo en la clase de Fundamentos de Gestión de la Administración de elaboración de un superdiagrama de flujo de proceso para elaborar un néctar de mango. También fue utilizado en la materia de Ingeniería de Procesos para elaborar mangoringa, que es un néctar de mango con moringa. Observen todo, lo único que está mal son los símbolos del triángulo, que el triángulo debe ir invertido. El néctar de mango es el flujo principal. Al néctar de mango se le agrega los ingredientes, la moringa y más entrada de ingredientes para llenado y tapado. Se los dejo para que lo analicen. Este es otro ejemplo de un diagrama de flujo de procesos completo para la elaboración de un néctar de mango llamado mangoringa. Mango con moringa. Está todo el proceso bioquímico de ingeniería de procesos para la elaboración de un néctar de mango ringa. Estos diagramas de flujo de procesos que están viendo ustedes no lo vamos a utilizar nosotros para la materia. Simplemente nos vamos a quedar con la realización de las actividades que acabo de citar. Diagramas de flujo de procedimientos, no diagramas de flujo de procesos. ¿Qué les pido a cambio? Compromiso y disciplina en la entrega de estas actividades. Recuerden que el ser estudiante en línea no es tan fácil como parece, porque tienes que ser organizado en cuanto a la entrega de tus actividades. Les agradezco mucho la atención en este día, esperando que se encuentren muy bien. Les mando saludos en cualquier parte donde ustedes se encuentren
que se la sigan pasando bien en el sentido de estar disfrutando este tiempo con sus integrantes de su familia. Cuídense mucho, sigan las instrucciones de la Secretaría de Salud, esperamos vernos pronto y estén pendientes cuando se suba esta clase, revísenlo todo el material. La ventaja es de que lo pueden ver la grabación una y otra vez en caso de que tengan dudas de los diagramas de flujo de procedimientos. Aquí, al subir esta actividad, voy a